Multicom Maule y su nuevo equipo Velociraptor en la Traviesa Muros presenta Linares Hoy. Incendio afectó a 4 viviendas en Linares. Autoridades coordinan esfuerzos para controlar variante Delta. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a la revisión de noticias de este día jueves. Avanza cada vez más el calendario y nos acercamos rápidamente a la celebración de nuestras fiestas patrias. El día de hoy las noticias para nada alentadoras, ya que 4 viviendas fue el saldo en un incendio de proporciones registrado en horas de esta mañana en Linares. Bomberos trabajan intensamente para determinar las causas y el origen del fuego. Un incendio de proporciones se registró en horas de esta mañana en Linares. Por causas que se investigan, el fuego iniciado al parecer en el patio de una de las viviendas comprometidas habría pasado al segundo piso de esta y así a otras 3 construcciones aledañas. Así es, tenemos un incendio estructural bastante complejo, tenemos 4 casas habitación comprometidas, en este momento estamos abocando las labores de ventilación, estamos haciendo un desteche del lugar, teníamos bastante carga de combustible, en uno de los domicilios comienza en la parte trasera de uno de estos, pero terminando de apagar los puntos calientes que aún nos quedan, vamos a determinar causa y origen de este incendio. Gracias a la pronta ayuda de los vecinos, algunos de los enseres de las viviendas afectadas pudieron ser rescatados. Además, y tal como informó bomberos presentes en el lugar, solo una persona presentaba heridas. Se propaga bastante rápido, como te digo, en la parte trasera de un domicilio, se propaga hacia los segundos pisos. Aquí tenemos daño mayor en los segundos pisos de las 4 viviendas. Los primeros pisos son de concreto, no hay mucho daño estructural, sino que se concentra todo en los segundos pisos de estas 4 viviendas. Pero te digo, todavía no encontramos trabajando, todavía es muy complicado trabajar en estas casas tipo A porque tienen un entretecho bastante grande que nos complica mucho, tenemos que hacer labores de desteche. El incendio está circunscrito, no está controlado y tenemos que lamentar una persona, una dueña de casa que se encuentra con lesiones que tuvo que ser derivada al hospital base por el SAMU. El accionar de bomberos y la pronta respuesta al llamado evitaron que las llamas se propagaran a otras construcciones, mismas que, tal como reconoció el comandante Bills, presentan dificultades para poder trabajar con seguridad dado el tipo de construcción. Terminando de apagar todos los puntos calientes, de hacer algunas remociones, tenemos que realizar el peritaje de rigor para determinar causa y origen del incendio. Hasta el momento, bomberos lesionados. Bomberos aún no, pero los encontramos trabajando en las techumbres, así que es bastante riesgoso el trabajo que se va a realizar ahora para también que no quede nada prendido en los entretechos. Como digo, son bastante complejas las casas, son tipo A, con un cielo falso bastante grande, así que tenemos que evitar la propagación, pero se encuentra totalmente controlado por ahora el incendio. Ya lo veíamos en imágenes entonces, gracias al actuar también de los vecinos, se pudo sacar gran parte de los enseres de las viviendas afectadas. Solo una persona presentó lesiones a causa del mismo incendio. En otras informaciones, la llegada de septiembre es sinónimo de volantines. Es por ello que Carabineros intensificó su llamado para que denuncien a los artesanos, vendedores y usuarios del temido hilo curado. Con la llegada de septiembre comenzamos a disfrutar nuevamente las actividades al aire libre junto a nuestras familias. Por eso no podemos dejar que nada empañe las celebraciones. Carabineros de la Quinta Comisaría de San Javier reiteró su llamado para no usar hilo curado, esa fibra revestida con polvo de vidrio capaz incluso de cercenar extremidades o acabar con la vida de niños y adultos. Carabineros de Chile ha querido promover durante esta antesala de las celebraciones de las festividades patrias una campaña que tiene directa relación con un elemento que es en extremo peligroso y que además está prohibido por ley, el hilo curado. ¿Qué es el hilo curado? Es un hilo convencional que ha sido tratado en forma artesanal con pegamento con la finalidad de poder incorporar sobre su superficie trozos de vidrio molido o cuarzo, con el objeto de poder cortar los hilos de otros volantines. Desde hace ya varios años, las autoridades tomaron cartas en el asunto para sancionar tanto a los artesanos que elaboran este tipo de hilo como quienes lo comercializan y usan. Esta es una práctica que es muy difundida a nivel nacional y que no está exenta de riesgos, ya que funciona como un elemento cortante, pudiendo cortar no solo el hilo de otros volantines, sino que también puede producir cortes superficiales en la piel, pudiendo llegar a causar amputaciones e incluso la muerte.
El llamado entonces es a la responsabilidad y criterio. No arruinen los festejos con situaciones que no solo pueden afectar a usted y miembros de su familia, sino que a otros que solo buscan pasar un buen momento elevando volantines. Es muy importante que la gente nos ayude a prevenir, y si la comunidad tiene conocimiento de algún lugar donde se esté comercializando este tipo de hilo curado, debe denunciar inmediatamente a Carabineros de Chile, porque de esta forma no solo estarán ayudando a prevenir, sino que también estaremos evitando eventuales accidentes que pueden llegar a ser catastróficos. Recuerde que desde hace algunos años se implementó una ley que castiga entonces a los artesanos que producen este tipo de hilos, también a las personas que lo venden y a los que lo utilizan en los espacios abiertos donde muchos niños van a elevar volantines. De esta forma hacemos la primera pausa de la noche y ya regresamos con más informaciones. Las noticias relacionadas al COVID-19 no paran. Esta vez autoridades se reunieron para implementar medidas que contribuyan a frenar el avance de la variante Delta en la región del Maule. Cabe recordar que el primer caso detectado fue en San Javier. José Miguel Rebolledo con todos los detalles. El 24 de junio se informó el ingreso al país de la primera paciente portadora de la cepa Delta del COVID-19, una que es mayormente contagiosa. Hasta la fecha, 35 casos de esta variante se registran en el Maule. En la comuna de San Clemente existen 2 brotes activos. Uno se originó por una persona que asistió a un funeral acá a la comuna proveniente de la región metropolitana, que al día siguiente dio positivo a caso Delta, se hizo la trazabilidad, claro, había estado en un funeral, nosotros testeamos a todas las personas que habían asistido al funeral, dando 10 personas positivas de esos asistentes a cepa Delta. Estas personas todas fueron aisladas en residencia sanitaria, todos sus contactos estrechos también están en residencia sanitaria y dentro de estos días ya varios están terminando ya su cuarentena. El segundo foco de contagio afecta a un número menor de pacientes. El monitoreo persiste. Y paralelamente tenemos otro brote de una persona que viajó a la 10ª región, a la casa donde esta persona viajó, también dio positivo un caso Delta. Y esta persona, bueno, al regresar nosotros la testeamos y su grupo familiar también lo testeamos, dando 3 personas positivas a cepa Delta. Estas personas también están aisladas, están en residencia y también todo su grupo familiar y todos sus contactos estrechos, todos en residencia sanitaria. En total, son cerca de 40 las personas aisladas bajo la categoría de contactos estrechos. Estos brotes surgieron durante las últimas 2 semanas, tanto en la zona urbana como rural de San Clemente. Se establecieron allí diversas estrategias para contener su avance. Nosotros estamos coordinando con el Departamento de Salud para tener permanentemente los testeos en los diferentes sectores y el llamado es al autocuidado, ¿cierto? A no olvidarnos que todavía seguimos con esta amenaza del virus y ahora la variante Delta que no es menor, el contagio es mucho mayor, entonces es mucho más agresivo, digamos, entonces la idea es poder cuidarnos la mayor cantidad de veces posible. Pero hay otro foco relacionado a una paciente de Linares y su grupo familiar cercano. Este brote, la verdad es que nosotros, porque no todos dieron positivo a COVID, de las 19 personas que dieron positivo a COVID, 16 dieron positivos a la cepa Delta. Esos todos ya fueron enviados por el ISP, esas personas ya terminaron su cuarentena, sus grupos familiares, ningún otro dio positivo, nosotros los testeamos hasta el último día y ellos no dieron positivo, así es que ese brote ya se controló. En las últimas semanas, la Organización Mundial de la Salud alertó al resto de los países por la existencia de la variante Mu, una con mayor capacidad infecciosa y que también llegó a la región del Maule. Desde mayo hasta la fecha nosotros tenemos 11 casos acá en la región en distintas comunas y bueno, la semana pasada como que aumentó la categoría, avanzó de categoría y comenzó a ser como de preocupación, pero nosotros hemos seguido trabajando
la variante Mu se trata igual que el resto de las cepas. Nosotros se hace la vigilancia, se hace el aislamiento y se buscan los contactos estrechos. La verdad es que hasta ahora no hemos tenido un aumento significativo de esta variante. La autoridad sanitaria reforzará los operativos de PCR tradicional y del test de antígeno en diferentes comunas. Y haciendo un llamado a la población a que asistan a testearse. Es muy importante estar seguros de que no estamos contagiados. Se acercan los días de 18, probablemente van a haber muchas reuniones familiares y es muy importante que cada persona que asista a una reunión familiar pueda ir idealmente con un PCR negativo, teniendo la certeza de que no está contagiado. 35 casos acumulados de la variante Delta y 11 de la cepa Mu que han motivado un refuerzo en las medidas de cuidado personal, todo para evitar un aumento de casos ante la cercanía de las fiestas patrias. Recomendaciones que nunca está de más, sobre todo en estos días cuando pensamos recibir visitas en nuestras casas o también hacer algún tipo de viaje a otras comunas u otras regiones. En otras informaciones le contamos que la Policía de Investigaciones logró la detención de un sujeto sindicalizado como el autor de una agresión y robo sufrido por un joven durante el mes de enero. La policía desarrolló una investigación para acabar con la información necesaria que lograra dar con el paradero del antisocial. Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Viró de la Policía de Investigaciones de Linares efectuaron una investigación que terminó con la detención de un sujeto por su presunta responsabilidad en un robo con violencia. El hecho ocurrió en la jornada de ayer, donde detectives de la Brigada Especializada de la PDI detuvieron a un joven de 25 años, quien sería el presunto autor de un robo con violencia ocurrido en la comuna en el mes de enero del presente año en horas de la noche, específicamente en el paso peatonal de calle Brasil en la comuna de Linares. Detectives de la Brigada Investigadora de Robos de Linares, en virtud a una orden de investigar emanada del Ministerio Público, realizaron la investigación respectiva por un hecho ocurrido en el mes de enero del año 2021 en el sector de la calle Canal Espinosa, de las cercanías del terminal de buses de esta ciudad. En aquella oportunidad, el detenido que estaba compartiendo con la víctima y por circunstancias que se investigan, procedió a agredirla con golpes de pies y puños para sustraerle un banano con dinero en efectivo y documentación personal. En circunstancias que la víctima fue agredida para sustraer dinero y algunas especies. Respecto a la investigación, se logró establecer mediante distintas medios de prueba la participación del imputado. Esto fue comunicado al Ministerio Público para la obtención respectiva de la orden de detención en su contra, emanada del Juzgado de Garantía de esta ciudad. Por lo anterior, el Ministerio Público instruyó a la Viró Linares una orden de investigar donde los detectives, tras efectuar diversas indagatorias, entre ellas análisis y cruce de información, lograron establecer la identidad del imputado, obteniendo luego distintos medios de prueba que fueron informados al fiscal de la causa, quien tramitó ante el Juzgado de Garantía una orden de detención, la que fue materializada en la jornada de ayer. Recibiendo posteriormente dicha orden de detención, la cual fue gestionada por oficiales de esta brigada, logrando su detención el día de ayer en horas de la tarde y fue puesto a disposición el día de hoy el tribunal respectivo para la audiencia de control de detención y formalización de la causa respectivamente. El fiscal instruyó que el detenido sea puesto durante la presente jornada a disposición del Juzgado de Garantía de la ciudad para su control de detención. En las redes sociales circula una imagen donde el sujeto aludido, el detenido, habría posteado, escribió en una publicación de un medio local que justamente hablaba de esta misma noticia, dando cuenta entonces de esta puerta giratoria de la justicia. Es de esperar que sea falso, que otra persona hubiese utilizado su perfil. Hacemos la segunda pausa de la noche y ya regresamos con más informaciones. Ya estamos de regreso y como es costumbre a esta hora de la noche damos una mirada general de lo sucedido hoy en el resto del país a través de la siguiente síntesis informativa. Tasa de interés. Expertos recomiendan anticiparse a efectos de un cuarto 10% y acelerar decisión por créditos.
Entendidos consultados señalaron que es más conveniente endeudarse ahora que esperar ante perspectiva de alzas en las tasas de interés. Las presiones inflacionarias en el país, producto de la combinación del fuerte consumo derivado de los retiros previsionales y las ayudas estatales, más los efectos externos explicados principalmente por los problemas logísticos del comercio internacional en medio de la pandemia, han obligado al Banco Central a tomar cartas en el asunto. UF rompe hoy la barrera de los 30.000. ¿Qué significa hito para el bolsillo de las personas? La unidad de medida indexada a la inflación tardó 13 años en escalar 10.000 pesos y a partir de hoy iniciará un recorrido que la ubicará cada día más por sobre los 30.000 pesos. Debieron pasar 15 años para que la unidad de fomento saltara de 10.000 a 20.000 pesos entre 1993 y 2008 y otros 13 años para que rompiera la barrera de los 30.000. Este último hito se cumplió hoy, jueves 9 de agosto del 2021, y por supuesto tiene algunas implicaciones para el bolsillo de los chilenos. Universidad de Chile firma convenio con laboratorio italiano para producir vacunas contra el coronavirus en el país. La farmacéutica Reitera está desarrollando una fórmula contra el COVID-19 que ya terminó su ensayo clínico en fase 2. Un aporte relevante busca realizar la Universidad de Chile con el Centro de Biotecnología y Producción de Vacunas que se instalará en el Parque Carén de la Casa de Estudios ubicado en Pudahuel. La institución oficializará hoy un convenio con el laboratorio farmacéutico italiano Reitera, que está desarrollando una fórmula contra el COVID-19 que ya terminó su ensayo clínico en fase 2, aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos. Crisis impulsa el emprendimiento. Agosto marca cifra récord en la creación de empresas. Gremio apunta a que se deben generar las condiciones para que estas entidades continúen en el tiempo. La pandemia ocasionó que cientos de miles de personas perdieran su fuente laboral. No obstante, muchos vieron en el emprendimiento una oportunidad para reinventarse laboralmente. Datos del Ministerio de Economía señalan que en agosto se crearon 18.955 empresas y sociedades, marcando un nivel récord para solo un mes. De esta manera llegamos al final de nuestro noticiero del día de hoy. Recuerde que a continuación tenemos el pronóstico del tiempo para saber cómo van a estar las condiciones meteorológicas mañana y el resto de la semana, no solo en nuestra comuna, sino que también en la región. Hay un número de teléfono que está apareciendo en pantalla para que usted pueda llamarnos y hacer presente sus denuncias ciudadanas. Ya ha visto en el correr de los días que aparecen en nuestro noticiero las soluciones que podemos dar y acompañarlos a ustedes. Si lo prefiere, tenemos el correo electrónico prensa@c30linares.cl para que nos escriba y nos cuente sus problemáticas. Mañana a las 14 horas nos reencontramos para revisar las noticias surgidas hoy y parte de la mañana. Que tenga una muy buena noche, que descanse.